Bienvenidos, hoy vamos a sumergirnos en un texto clave, uno de esos que cambiaron las reglas del juego en psicología. Hablamos de la comunicación preliminar de Breuer y Freud, de 1893. Efectivamente, un texto fundacional. Nuestra idea es explorar sus primeras ideas sobre el trauma psíquico. Es fascinante pensar cómo algo que pasó hace tiempo puede seguir, afectándonos tanto hoy. ¿Qué pasa con esos recuerdos, con esas emociones? Exacto. La gran pregunta que abordaron fue esa. ¿Por qué algunas experiencias dolorosas no se diluyen con el tiempo? Vamos a ver cómo definieron ellos el trauma, qué mecanismos pensaron que existían para tramitarlo, y sobre todo, qué pasa cuando esos mecanismos no funcionan. El punto de partida ya es potente. Observaron síntomas, a veces físicos, como dolores o parálisis, a veces más psíquicos, que no tenían una causa médica clara. Sí, Y vieron que parecían ligados a eventos del pasado, eventos que la persona a menudo ni siquiera recordaba conscientemente. eso es. Y a esos eventos los llamaron traumas psíquicos. Pero, ¿qué era exactamente un trauma psíquico para ellos? No siempre algo enorme, ¿verdad? No necesariamente. Lo definieron más por el impacto emocional que por el hecho en sí. Cualquier vivencia que provocara afectos muy penosos, terror, angustia, vergüenza, un dolor anímico profundo. Podía ser un único suceso, fuerte, sí, pero también la acumulación de pequeños golpes, o algo que se volvía traumático por el contexto. La clave era ese impacto subjetivo. El trauma psíquico. Justo. Y aquí viene una idea que a mí me parece central. Dijeron que la persona con histeria padece en gran parte de reminiscencias. Ujú. O sea, no es el evento pasado directamente lo que causa el problema, No, sino el recuerdo, la representación mental que queda de ese evento. exactamente. La representación, la idea, la imagen, eso era lo que actuaba como usaron la metáfora de un cuerpo extraño, algo que sigue ahí, activo. Un recuerdo enquistado, podríamos decir. Sí, y que conserva una frescura, una carga emocional como si estuviera pasando ahora mismo. ¿Y por qué pasaba eso? ¿Por qué no se desgastaba como otros recuerdos? Pues ahí está el kit de la cuestión. Según ellos, porque no se había procesado por las vías normales. Identificaron dos mecanismos principales que tiene la psique sana para lidiar con un recuerdo doloroso. A ver, Uno es lo que llamaron abreacción, que básicamente es la descarga del afecto acumulado. ¿cómo? Pues mediante una reacción adecuada, podía ser llorar, gritar, incluso vengarse en algunos casos. O, y esto es crucial, hablarlo. Ah, ponerlo en palabras. Sí, el desahogo verbal, desfogarse, desahogarse llorando, eso era fundamental para liberar esa tensión emocional. Entendido. ¿Y la otra vía? La otra vía es el procesamiento asociativo. ¿Qué significa eso? Pues, tejer ese recuerdo doloroso con el resto de tus ideas y memorias. Ponerlo en contexto, compararlo, quizás rectificarlo con información nueva. Como cuando piensas, qué miedo pasé en aquel accidente, pero bueno, al final me rescataron y no fue tan grave. Es integrarlo en la red de tu memoria. Vale, o sea, dos formas de neutralizarlo. Liberar la emoción por un lado y archivar el recuerdo conectándolo con otros por otro. Eso es, Entonces, ¿qué es lo que falla en el trauma para que esto no ocurra? pues identificaron, digamos, dos grandes problemas. Ajá. Primero, que la reacción, la abreacción, no sea posible o se impida activamente. ¿Cómo que se impida? Bueno, a veces la situación no lo permite. Piensa en una pérdida irreparable. No hay reacción que compense. Otras veces son las normas sociales las que lo impiden. Y muy importante, a veces es la propia persona la que quiere olvidar. Intenta activamente reprimir ese recuerdo, apartarlo de la conciencia. Usaron palabras como desalojar, sofocar. Entiendo, reprimirlo. ¿Y el segundo problema? El segundo tiene que ver con el estado mental en el que ocurre el trauma. ¿Te refieres a cómo estaba la persona en ese momento? Exacto. Si el evento traumático sucede en lo que llamaron estados hipnoides, Estados hipnoides, ¿qué es eso? piénsalo como estados de conciencia alterada. Momentos de terror que te paralizan, o cuando estás muy absorto en tus fantasías, en ensoñaciones, como si una parte de tu mente no estuviera conectada del todo. Vale. En esos estados, la reacción adecuada es imposible en el momento. Pero además, y esto es clave, la representación mental que se forma, el recuerdo, queda como desconectada, aislada del resto de la conciencia. Ah, Y si queda aislada, no puede entrar en el juego del procesamiento asociativo.
No se puede conectar, ni contextualizar, ni nada. O sea que el recuerdo se queda como en una burbuja, ¿Sí? con toda la carga emocional original intacta, sin poder ni descargarse por la abreacción ni diluirse por la asociación. Justo eso. Y desde ese aislamiento sigue activo. Sigue generando síntomas. Claro. Estas representaciones patogénicas, como las llamaron, que a menudo nacían en esos estados hipnoides, bueno, ellos pensaban que esos estados eran la base de la histeria, como una especie de grieta en la conciencia. Y esas representaciones persistían con toda su fuerza. Los famosos ataques histéricos, por ejemplo, los veían muchas veces como eso, el regreso brutal, casi alucinatorio, de esos recuerdos traumáticos no procesados y su emoción original. Tiene lógica. Y eso explica su terapia, entonces. Claro, su método terapéutico buscaba precisamente eso, ayudar a la persona, a menudo bajo hipnosis al principio, a acceder a ese recuerdo aislado, A revivirlo. a revivirlo con todo el afecto original y, sobre todo, a ponerlo en palabras. A declararlo. Forzar esa reacción verbal que no se hizo en su momento. Exacto. Y al traerlo a la conciencia, aunque fuera una conciencia inducida por hipnosis, darle la oportunidad de empezar a conectarse, a integrarse asociativamente con el resto. Permitir que se procesara por fin. En resumen, la idea central de Breuer y Freud en este texto es esa. El trauma psíquico deja recuerdos, representaciones cargados de emoción. Y si esa emoción no se descarga, abreacción, y el recuerdo no se integra, asociación, ya sea por represión o por esos estados hipnoides, pues esos recuerdos persisten como reminiscencias activas y son la causa directa de los síntomas. Es una visión de hace más de un siglo, claro, pero es increíblemente potente cómo capta esa idea de que el pasado no resuelto, las heridas emocionales abiertas, se manifiestan en el presente. Sin duda. Y nos deja una reflexión interesante, ¿no? ¿Cuál? ¿Hasta qué punto esa intuición fundamental suya, la de que es esencial poder nombrar, verbalizar, conectar emocionalmente con las experiencias difíciles para poder, procesarlas y seguir adelante, hasta qué punto sigue siendo eso relevante hoy en día para entender el bienestar y cómo superamos las adversidades?